Seguimos a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente de nuestra central informativa. Estamos ubicados en Lima. Nuestro agradecimiento a las estaciones de radio que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional. Y en esta parte del programa vamos a dialogar con el señor Fernando Rospigliosi. Él es candidato al Congreso de la República con el número 7 por Fuerza Popular en Lima Metropolitana y es el encargado en materia de seguridad en el plan de gobierno de Fuerza Popular. Señor Rospigliosi, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Buenos días, José. Bien, un tema que poco se aborda en esta campaña política es el tema de seguridad, ¿no? A pesar que es uno de los temas centrales y que más reclama la población. La población enumera, ¿no?, el tema de la crisis sanitaria, de salud que estamos viviendo, la crisis económica, la crisis política, pero también reclama seguridad, ¿no? Poco se aborda, ¿no? Usted es un especialista en la materia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón por lo que poco se aborda un tema tan sensible en la opinión pública, ¿no? Y también me gustaría conocer cuáles son los ejes centrales que plantea la propuesta de Fuerza Popular, ¿no? Creo que hay dos razones. Primero, que la pandemia sin duda está consumiendo no solamente el tiempo de los candidatos, sino sobre todo la atención de los ciudadanos. La pandemia y su consecuencia más inmediata, que es la crisis económica y la pérdida de empleo y de ingresos de la inmensa mayoría de personas. Y lo segundo, creo que es el desconocimiento y la ignorancia de casi todos los candidatos sobre este tema. Lo que hemos visto cuando hablan, cuando hacen, intentan hacer alguna propuesta, hablan generalidades o cosas que están completamente están completamente descaminadas, no tienen mucha idea de qué hacer y tampoco les importa, cosa que es uno de los problemas más graves que he visto yo a lo largo de las últimas décadas. Muchas veces a los políticos no les importa realmente el tema de seguridad. Hablan de eso porque a la gente sí le interesa, pero a ellos realmente no les importa, no le dan atención, no les prestan la debida atención y no hacen lo que hay que hacer para mejorarlo, ¿no? Esas son, creo, las razones por las cuales no se habla demasiado del tema en esta campaña. En esa línea, ¿cuáles son los ejes puntuales que está planteando Fuerza Popular en materia de seguridad? Bueno, el programa de Fuerza Popular está destinado a servir al ciudadano, a resolver los problemas del ciudadano. ¿Cuál es el problema más importante que tienen los ciudadanos en esta materia? Es sin duda los llamados delitos callejeros, los asaltos, los robos de cartera, los robos de celulares, los asaltos a las bodegas, a los pequeños negocios, a las viviendas, los robos de autopartes, de automóviles, etcétera. Esa es la principal preocupación de los ciudadanos y eso es lo que nuestra propuesta va a resolver. ¿Cómo? Fortaleciendo las comisarías. Desde las comisarías, teniendo distritos seguros, es como se lucha contra este tipo de delitos. Usualmente lo que han hecho los ministros del Interior o jefes de la policía o diferentes gobiernos es crean grandes unidades y se dedican a atrapar a las que se supone son las grandes bandas de crimen organizado. Muchas veces eso es falso y pura propaganda, a veces es cierto, pero eso no va al problema más importante que, como digo, es el delito callejero, los raqueteros. Entonces, eso hay que combatirlo desde las comisarías, cosa que, por cierto, es difícil. Hay 1.495 comisarías en el Perú, pero hay que hacerlo. En primer lugar, fortaleciendo la investigación criminal, los detectives, los pesquisas. La policía es muy buena en esto, pero la inmensa mayoría de detectives está, como decía antes, en las grandes unidades que se dedican a perseguir a las bandas de delincuentes, de crimen organizado, lo cual hay que hacer. Pero esos detectives, lo mejor de los detectives y aumentando su número, tienen que ir a las comisarías para luchar contra este delito callejero, contra los raqueteros, porque eso también se combate con investigación criminal. Hace poco unos delincuentes asaltaron una joyería en el Jirón de la Unión y a las pocas horas fueron capturados por los detectives de la Dirección de Investigación Criminal. Eso se puede hacer también, ese es un crimen mayor, pero también se puede hacer con los delitos callejeros en las comisarías. Segundo, fortalecer el patrullaje inteligente, es decir, patrullar en los puntos calientes. Pero
desgraciadamente, es difícil hacerlo porque no hay mapas del delito actualizados. Es decir, no se sabe exactamente a dónde se está cometiendo la mayor cantidad de delitos. ¿Por qué? Porque la gente no denuncia. ¿Y por qué la gente no denuncia? Porque no confía en el sistema. Entonces, en tercer lugar, para mejorar la confianza de la población en la policía, hay que tener una policía de cercanía, una policía comunitaria, el policía del barrio, el policía que está en contacto con los guachimanes de la zona, de la cuadra, del barrio, con las juntas vecinales, con el bodeguero, con el zapatero de la esquina, para de esa manera poder tener la información necesaria para prevenir los delitos, saber cuándo hay personas sospechosas en el barrio o para acudir con rapidez y presteza a la hora que se comete un delito. Estas son las cosas más importantes que hay que hacer. A propósito de lo que usted ha mencionado, el tema de la policía, ¿no? Leía a Keiko Fujimori, su candidata, que van a plantear un marco normativo para defender los derechos de la policía y restaurar el principio de autoridad. ¿Cómo funcionaría esto? Claro, lo que ocurre es que desgraciadamente en el último tiempo la policía ha sido muy maltratada, difamada, acusada de una serie de crímenes, se han dicho policías asesinos y una serie de barbaridades, y desgraciadamente quien ha hecho eso es quien está en el gobierno hoy día, el gobierno que ha azuzado ese maltrato contra la policía. Por ejemplo, una de las cosas que hay que restablecer es que a los 18 generales que fueron pasados injustamente a retiro por el gobierno de Sagasti regresen a la policía, si es que antes no lo ha hecho el Poder Judicial, pero el 28 de julio habría que hacer eso de inmediato. Si hay alguien que investigar, que se investigue, pero de acuerdo a la ley y a los reglamentos. No hay que maltratar a la policía como está haciendo este gobierno, que por ejemplo sacó un informe infame realmente sobre los sucesos de noviembre, atacando a la policía, denigrando a la policía, acusando sin prueba alguna a la policía, mientras que no hay detenidos ni procesados por las agresiones que ha sufrido la policía a lo largo de los últimos meses. Entonces, eso es lo que hay que modificar realmente. No hay que maltratar, no hay que tratar de destruir a la policía, hay que mejorarla, hay que perfeccionarla. Sin duda, hay problemas, hay errores y todo eso tiene que ser mejorado, pero sin destruir, sin difamar, sin mentir, sin humillar, porque la policía es nuestra primera línea de defensa contra la delincuencia. La policía tiene que estar para proteger a los ciudadanos y para eso hay que fortalecerla, obviamente, no denigrarla, no destruirla. Ahora, siguiendo en este mismo tema de la policía, señor Rospigliosi, ¿no? Este gobierno también, el propio ministro Ellis ha dicho que se está iniciando una reestructuración de la Policía Nacional de Perú. ¿Qué acciones va a iniciar un eventual gobierno de Fuerza Popular con este tema de la anunciada reestructuración? Nada, no va a haber ninguna reestructuración. Este gobierno hace muchos anuncios y no cumple prácticamente ninguno. Ellos lo que tratan de hacer es controlar políticamente a la policía, lo que es parte naturalmente de su estrategia para hacerse todo el poder y para eso requieren manipular políticamente a la policía, lo cual por supuesto es un desastre, ¿no? Eso no se puede permitir. Lo que hay que hacer, como decía antes, no es reformas ni reestructuraciones, sino mejorar a la policía, mejorar sus condiciones de trabajo, mejorar la tecnología, mejorar la preparación. El populismo ha llevado a que se instalen hasta 29 escuelas policiales, que son inmanejables. Muchas de esas escuelas son de muy mala calidad, los ingresos no están controlados, cualquiera, y la educación que se imparte ahí no sirve, no es buena. Entonces hay que concentrar las escuelas policiales, tener solamente algunas, no tantas, y tener mejor calidad de policía. Por ejemplo, esa es una de las cosas que hay que hacer de inmediato. Algo se ha avanzado en los últimos años, pero no lo suficiente. Esas cosas son las necesarias. Hay que restaurar una oficina de asuntos internos para luchar contra la corrupción, empezando por la lucha contra la corrupción en las cabezas, no ir al policía que eventualmente puede cobrarle a un ciudadano 10 soles porque se pasó una luz roja. No, hay que ir a las cabezas cuando se trata de lucha contra la corrupción. Eso es muy importante porque hay que, como digo, recobrar la confianza de la población
en la policía, y uno de los puntos más importantes es ese que estoy mencionando. Nuestro invitado en esta oportunidad es el señor Fernando Rospigliosi. Él es candidato al Congreso de la República por Fuerza Popular, número 7 en Lima Metropolitana, y es el responsable en materia de seguridad de la agrupación Fuerza Popular. ¿Qué plantea en el tema de los penales, no? Porque lo que vemos es un hacinamiento y un desgobierno de los penales. Los penales se han convertido en una suerte de lugares donde la criminalidad organizada justamente se organiza y desde ahí opera. ¿Qué hacer con los penales? Así es, desde ahí opera, y además se han convertido en una escuela, en una universidad de delincuentes. Existen actualmente casi 100.000 presos. Las últimas estadísticas hablan de 96.000, 97.000 internos, cuando los penales del Perú están diseñados para albergar a 40.000. Hay más del doble de lo que se podría tener. Cuando hay hacinamiento, el penal se vuelve incontrolable. No hay manera de controlar eso, y entonces ocurre lo que usted dice: el crimen organizado domina los penales. Para eso hay que hacer varias cosas. Hay que despenalizar. Hay algunos delitos que no merecerían que el acusado o sentenciado esté en la cárcel. Hay sistema de grilletes electrónicos que ya está aprobado legalmente y que podría funcionar, donde se sigue la actividad de la persona que tiene el grillete electrónico. Eso es relativamente sencillo de hacer, pero simplemente no se hace, y hay que construir más penales. O sea, los políticos han aprobado a cada rato penas más altas. Las penas que hay en el Perú son durísimas, están entre las más duras del continente y del mundo entero. Hay ignorantes que dicen, candidatos ignorantes, populistas, que dicen que el problema es más penas. Las penas son altísimas, el problema es que no se cumplen. Pero de todas maneras, eso ha llevado a que haya muchísima más gente de la que pueden soportar los penales. Hay que construir más penales. En Lima, por ejemplo, solamente en Lima habría que construir 4 o 5 penales. Y no tienen que ser penales inmensos, porque se vuelven incontrolables, como digo. Tienen que ser penales para 1.000, 1.500 internos, no más que eso. Y diferenciar a los delincuentes primarios de los avesados, porque si un delincuente primario entra con una de estas penas altísimas que hay ahora y está varios años en la cárcel junto con delincuentes avesados, va a salir siendo un delincuente avesado. Entonces eso tiene que ser cambiado y modificado, y permitir también que haya trabajo y estudio de aquellos que quieran y puedan hacerlo, para de esa manera resocializar a los internos. Ahora, en los últimos meses mucho se ha hablado de la utilización política del gobierno a un sector de instituciones, ¿no?, o dependencias de la policía. Se habla de la DIVIAC. El último libro de Carlos Paredes, El perfil del lagarto, cuenta con lujo de detalles que una de las entidades que pertenece justamente al Ministerio del Interior habría sido utilizado como brazo político, ¿no?, del gobierno, ¿no? ¿Qué haría un eventual gobierno de Fuerza Popular en esa línea, ¿no? ¿Cómo se va a actuar, ¿no? Porque ese es un tema muy sensible, ¿no? Y que no solamente se ha denunciado en el gobierno anterior, sino también en otros gobiernos, ¿no? Así es, hay que despolitizar completamente la policía y dejar de utilizarla con fines protervos, como ha hecho Vizcarra y como está haciendo este gobierno. Lo que menciona el periodista Carlos Paredes en El perfil del lagarto es que la DIGIMIN, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, es la que utilizaba Vizcarra para sus cosas sucias. Y ahí hay un coronel que se llama Martín González, alias El Conejo, que sigue hoy día ahí. Ha estado durante el periodo de Vizcarra y hoy día con Sagasti sigue ahí, porque sí es parte de esta mafia corrupta. Es la misma gente que estaba antes y que está ahora con Sagasti, por supuesto, son los mismos. Y según Paredes, este coronel, que es jefe de la dirección de búsqueda de la DIGIMIN, era el que no solamente hacía cosas sucias, seguramente siguiendo o espiando a los adversarios de Vizcarra, sino que usaba, según Carlos Paredes, ilegalmente los fondos de inteligencia de la DIGIMIN para sobornar, por ejemplo, a este sujeto Richard Swing. Entonces es un
una situación realmente escandalosa, y no pasa nada, esto se ha denunciado infinidad de veces por gente incluso de la propia policía, como José Luis Gil, que fue jefe de la Dijimín, que trató de cambiar a este coronel Conejo y a las 24 horas le dijeron que no podía porque Vizcarra había ordenado que no lo saquen, y al que votaron fue José al Luis jefe Gil. de la Dijimín, Así es. a Gil. Entonces, es increíble cómo manejan políticamente a la policía a vista y paciencia de todo el mundo, y esto sigue así, no pasa nada, no les entran balas, son impermeables, son realmente lagartos. Entonces yo creo que esto tiene que cambiar, la policía tiene que ser profesional y despolitizada. Aprovecho la oportunidad, señor Rospigliosi, porque no puedo estar al margen, ¿no? Usted es una persona bien informada y entiendo que ha seguido ayer de cerca el debate. Una primera impresión sobre el debate y un segundo tema que me gustaría tocar con usted es que ayer la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori en parte del debate afirmó que ha recibido una resolución judicial que no le permite viajar por el Perú, lo cual le impediría hacer campaña en el interior del país en lo que falta, justamente en el tramo final. Por favor. No, eso es realmente increíble lo que acaba de ocurrir. Mientras a Vizcarra, que está acusado con pruebas contundentes de haber recibido sobornos, coimas, cuando era gobernador regional de Moquegua, además de todas las cosas que ha hecho, de haberse vacunado ilegalmente, de todo lo que ya se sabe y de lo que seguramente se sabrá, pronto no le pasa nada. A él lo dejan tranquilo, libre, y puede recorrer el país entero. Keiko Fujimori, que como es evidente no ha cometido ningún delito, porque las cosas que la acusan no eran delito en el año 2011, o sea, recibir aporte de campaña no era delito el año 2011. Bueno, ha estado 3 veces presa y ahora, al final de la campaña, le impiden movilizarse por el país para seguir haciendo y llevando su propuesta a todos los rincones del Perú. Es realmente increíble cómo el sistema judicial sigue manejado por lo que yo he llamado la coalición vizcarrista. Antes de enterarme de esto, por cierto, yo había escrito un artículo que se ha publicado hoy día en Expreso, que se llama Sin Sorpresas, porque yo creo que no ha habido ninguna sorpresa en que a Vizcarra lo traten con guante de seda en el sistema judicial, pero ahora no solamente es eso, sino que a los adversarios de Vizcarra los tratan con mano de hierro y de una manera totalmente injustificada, una intervención descarada de jueces prevaricadores para interferir en el proceso electoral. Ahora, le pido ya en su condición de analista político hacer, digamos, un ejercicio de lo que ocurrió ayer, ¿no? ¿Cómo vio el debate usted ayer? Bueno, creo que fue un debate, en mi opinión, demasiado largo y en muchos casos complicado, ¿no? Sobre su influencia en la campaña electoral, yo no sé cuál habrá sido el rating que ha tenido el debate, pero sospecho que no ha sido demasiado, porque como digo, muy largo y muy complicado. Entonces, creo que su influencia realmente en la campaña no debe haber sido muy alta. Esa es una primera impresión. Por lo demás, permitió ver que hay candidatos pues que no tienen absolutamente ningún planteamiento ni profundidad y que son más bien inventos a veces de medios de comunicación, o en otro caso que tienen un discurso demagógico que llega a determinados sectores pero que carece de sustento, ¿no? Me refiero, claro, al caso de Lescano, por ejemplo, un populista que a la hora de que uno va desmenuzando las cosas que dice prácticamente no queda nada, no hay un solo planteamiento que sea coherente o posible de llevar adelante. Otro es el caso del candidato Forsyth, ¿no? Que no solamente no tiene ninguna trayectoria, 2 años de alcalde en un distrito pequeño de Lima como es La Victoria sin tener nada que mostrar, realmente es un currículum un poco
recomendable para alguien que quiere ser presidente de la República, ¿no? Y sus planteamientos son igualmente vagos, gaseosos y sin mucho sentido, ¿no? Creo que eso es lo que ha permitido el debate, ver las inconsistencias de algunos de los candidatos que estuvieron ahí. En el caso de Verónica Mendoza ya es conocido, ¿no? Es realmente una populista izquierdista que quiere llevarnos por el camino de Venezuela, y eso lo ha reiterado nuevamente ayer, sus ataques a la prensa, a la libertad de prensa y su demagogia populista. Se trata de gastar, 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 cuando ya sabemos que eso lo único que conduce es a la hiperinflación, como la que tuvimos a fines de los años 80, como la que tiene Venezuela hoy día. Señor Fernando Rospiglio es el candidato al Congreso de la República por Fuerza Popular en Lima Metropolitana número 7 y también el encargado de materia de seguridad del plan de gobierno de Fuerza Popular. Yo le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR. Ha sido muy amable conversar con usted. Buen día, muy amable. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Conversamos con Fernando Rospiglio. Si tenemos que irnos a una pausa, vamos con más a través de Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, volvemos. Ya regresamos con Enlace